Los símbolos patrios son la identidad de una nación. Representa el eto, la cultura, la independencia, la soberanía de un Estado. Hay una ley que es la 210-19 que regula los símbolos patrios y habla de cómo deben usarse. Cuando se hace irreverencia sobre los símbolos patrios, se ultraja, hay sanciones para esa gente que hacen mal uso de los símbolos patrios. Hay tres lineamientos importantes sobre los cuales está definida la configuración de nuestros símbolos patrios. El primer lineamiento tiene que ver con el ámbito histórico. ¿Por qué? Porque los símbolos patrios se construyen en base a la experiencia histórica de una nación. De ahí que definan la identidad de ese pueblo. Así que el primer elemento tenía que ver con la experiencia misma del pueblo dominicano, a través de sus luchas directas. De ahí los colores patrios, que simbolizan el rojo, la sangre, el azul, que representa la esperanza de la misma lucha a través de la imagen del cielo límpido, y sobre todo la cruz blanca, que tenía también un símbolo dentro del esquema duartiano de lo que es la redención. Duarte mismo, cuando hizo el establecimiento de la Trinitaria en 16 de julio de 1838, concluyó tras la juramentación con las palabras de: no es la cruz símbolo de padecimiento, sino símbolo de redención. Así que cuando nosotros vemos la simbología patria en sus colores y en la cruz que divide nuestro pendón, inmediatamente tenemos que apelar a una experiencia del pasado histórico. Lo segundo tiene que ver con el concepto ideológico que nuestros patricios tenían en el ámbito, sobre todo, de lo teológico. Digo de lo teológico porque prácticamente ellos tenían una apreciación básica de lo que implicaban conceptos tales como libertad y redención. Equilataban la libertad con la redención, la equiparaban o la igualaban, de modo tal que entendían que liberar a un pueblo era lo mismo que redimir a ese pueblo, con toda la carga teológica que el término redención posee. Esta misma precisión tiene mucho que ver con la identificación que tenían con un pueblo que se identificaba de modo tal con una plena confesión religiosa. De ahí que el preámbulo del documento fundacional de la Trinitaria sea un preámbulo teológico. En nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Ese preámbulo teológico apunta a un etos, y el etos está simbolizado en las figuras icónicas de los símbolos patrios. Por último, hay un elemento, sobre todo normativo. La simbología patria incluye también la normativa patria, porque a final de cuentas los símbolos se legislan y se respetan, ya que ejemplifican en este cargo la carga de identidad que la nación tiene y por ende al mismo tiempo la ética sobre la cual se va a sustentar esa nación. La ética sobre la cual se sustenta la confesión patria de los trinitarios tenía que ver con la figura de Dios como máxime de la patria y la figura de la patria como máxime de la libertad. Entonces, en base a esa definición, nosotros vamos a encontrar que el lema trinitario se conserva en el escudo, que es uno de los símbolos patrios por excelencia, y ese símbolo patrio de Dios, patria y libertad, santo y seña trinitario, se convierte al mismo tiempo en toda la síntesis del etos de la simbología de los patriotas que hoy en día definen a nuestra nación dominicana. Bueno, no hay duda de que Duarte es el inspirador de esos símbolos. Lo primero es que en su juramento, ese documento que él presenta a sus compañeros en 1838, en aquella reunión patriótica del 16 de julio, Duarte habla y describe la bandera nacional cuando habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Diseña, describe la bandera nacional y hace una reserva en ese juramento cuando él dice: el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas. Significa en consecuencia que él también previó el escudo nacional. Y por supuesto, el himno como canto propio, que surge después del esfuerzo restaurador de la independencia nacional,
entonces también refiere a Duarte, y esos patriotas tuvieron en sus cabezas el pensamiento, las ideas, ¿verdad? Y naturalmente el propio proyecto de Juan Pablo Duarte y Díez. Entonces, pero Duarte nos da más. Esa divisa que aparece en el escudo nacional, Dios, patria, libertad, la porta Duarte en la divisa trinitaria, en ese juramento. Y hoy la Constitución de la República, en el artículo 34, dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Además, en el escudo nacional tenemos la expresión República Dominicana. Es Duarte que dice que el futuro Estado tendrá como nombre República Dominicana. Por tanto, Duarte está en los símbolos también. Esos símbolos que pertenecen al pueblo y que son una expresión de esa soberanía y de esa fisonomía propia del dominicano, ¿verdad? Es aporte de Duarte y, por supuesto, asumido por el pueblo como cuestión propia. Cuando se malusa, por ejemplo, se han tratado en diferentes ocasiones de hacer irreverencia. Por ejemplo, personas extranjeras han quemado nuestra bandera. Han tratado de quitarle el escudo a la bandera y quitarle la Biblia del centro al escudo para cambiarla supuestamente por la rosa de Valladolid. Y esto es un alto atentado contra los símbolos patrios. Cuando quieren atentar contra los símbolos patrios, porque estos conllevan en sí una carga religiosa, quienes hacen esto generalmente apelan a un elemento de inclusión, es decir, los símbolos patrios deben ser inclusivos y deben incluir a todos aquellos que no comulguen con esta concepción que apuntaba el pasado del símbolo. Sin embargo, estas personas no entienden que los símbolos patrios no se interpretan en clave futura, se interpretan en clave pasada. Cuando ellos tratan de modernizar los símbolos patrios o adaptarlos a una nueva realidad política, social dentro de nuestra nación, lo que están haciendo es tronchar un pasado histórico y partir de un paradigma incorrecto, el paradigma de interpretación o de hermenéutica futura hacia el símbolo. Y la experiencia pasada de nuestros patricios era una experticia que estaba enfocada en la dependencia de un Dios soberano, de un Dios providente. De hecho, términos como providencia, redención están presentes en los documentos de nuestros primeros patriotas. Aparte de que también el lema trinitario inicia con una evocación hacia una deidad en específico, Dios, patria, libertad. La inclusión de la Biblia o de la palabra de Dios en el centro del escudo también apelaba a esta cosmovisión que estos patriotas tenían, y si eliminas la Biblia del escudo, como pretendía por ejemplo Edward Cha en un comentario en el 2015, aún así no eliminas la carga de la simbología cristiana de nuestro símbolo mayor, que es la bandera, puesto que la bandera está dividida por una cruz blanca y la cruz es un símbolo cristiano. Así que este tipo de pretensiones simplemente partían de esfuerzos infundados que no tenían ninguna coherencia, puesto que partían de un énfasis hermenéutico incorrecto y al mismo tiempo trataban de crear una experiencia nueva, divorciada de la experiencia histórica a la cual deberían apelar los símbolos como tal. Al respecto, Duarte estaría pensando que quienes le han sucedido deben trabajar más a fondo para seguir llevando conciencia como él lo hizo, para que haya un mayor nivel de respeto en el uso de los símbolos de la patria. Pero también estaría reconfortado porque él estaría pensando que el pueblo asumió los postulados esenciales de defensa patria,
Y Duarte estaría diciendo, valió la pena que yo asumiera el principio, ¿verdad?, de la independencia, como llamaba, la pura y simple, la independencia. Porque ¿qué sería de este pueblo si estuviera dependiendo de Haití con la realidad que ha vivido ese pueblo y ese país? Valió la pena que Duarte procurara la independencia nacional. Hay que reconocerle su visión, su persistencia, su coherencia, su coraje y su acción. Mi mensaje final para todo dominicano que quiere conservar esa dominicanidad, esa esencia, ese eto que nos identifica, es que dejemos de ser permisivos cuando se trata de la violación a los símbolos patrios. Que todos debemos actuar de una forma correcta para poder mantener esa dominicanidad que nos legaron los padres de la patria y que costó sangre, y que defendamos nuestra dominicanidad hasta con nuestra sangre, si fuera posible. Una buena formación con la educación ciudadana, con la moral y cívica, haría posible que la República Dominicana pueda contar con ciudadanos mejores, más comprometidos, más respetuosos de estos valores, y además podríamos contar con la patria que Duarte soñó, porque un niño, un joven lleno de valores, entonces hace imposible la corrupción administrativa, el desorden social, la inseguridad, y por tanto propicia el progreso y la consolidación de nosotros como nación, como pueblo y como Estado. El mejor mensaje final reflexivo en ese sentido lo podría dar el mismo padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuando dijo aquello de que los providencialistas salvarán a la nación del infierno al que la han sometido los ateos y los orcopolitas o ciudadanos del infierno, que era un neologismo que Duarte acuñó. Para la mente del patricio más importante de nuestra república, quienes pueden salvar a la nación son los que tienen una visión providencialista de la historia, es decir, los que tienen una visión en la que detrás de la historia está la mano invisible de un Dios que dirige todo.